10 horas 40 minutos y arrancamos la semana hablando de economía, por eso estamos en comunicación con Julio Gambina, nuestro columnista económico. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo. ¿Cómo arrancamos la semana? Mira, el debate central está en torno de la emergencia ocupacional, el tema de los despidos. El tema es que las informaciones dicen que los despedidos son, el que menos dice, 74.000 despedidos del sector estatal y privado, y hay otras fuentes que hablan de 124.000 despedidos público y privado. Cualquiera de las dos cifras es gigantesca. Todo esto desde diciembre, desde que asumió el nuevo gobierno. La respuesta del gobierno es que no es cierto y esgrime algunas estadísticas que incluso hablan de una mejora del empleo leve en el sector privado, y respecto del sector público minimizan el dato con el argumento que en todo caso lo que han hecho es no renovar algunos acuerdos precarios que había, y esto es responsabilidad del gobierno anterior, como por ejemplo los acuerdos de empleo que había contrataciones en las universidades, acuerdos del Estado Nacional con universidades nacionales para encarar determinadas tareas, y esos contratos vencieron a fines del año pasado, comienzo del presente, y por lo tanto no hubo renovaciones de contratos, y en el gobierno nacional se considera que eso no son despidos, cuando claro, en realidad una persona que hacía 3, 4, 5 años que venía trabajando en esas condiciones, el perder el ingreso supone un despido concreto, liso y llano. Lo interesante es que el tema es cuestión de debate político. Hace unas 3 semanas, sectores de la oposición política en el Parlamento convocaron a las centrales sindicales y toda la agenda estaba muy concentrada en el impuesto a las ganancias. Pero a instancias de la CTA Autónoma, la discusión giró en torno al tema de los despidos, a prohibir los despidos. El imaginario era tratar de instalar la cuestión de la doble indemnización, y finalmente se concentró en la idea de prohibir los despidos con determinada fecha a futuro. Eso es lo que se terminó imponiendo, y tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores hay varios proyectos en danza, pero una convergencia sobre prohibir los despidos e instalar castigos vía indemnizaciones duplicadas, y hubo acuerdo en avanzar por ese sentido en simultáneo que el presidente Mauricio Macri se reunía con empresarios. Estoy hablando del lunes de la semana pasada, donde trataba de convencer a los empresarios que paren con la maquinita de remarcar los precios, en el mismo sentido que el ex ministro de Alfonsín les hablara al corazón y los empresarios le contestaran con el bolsillo. Y lógicamente, porque los empresarios privilegian la rentabilidad, la ganancia de sus inversiones por cualquier satisfacción de las necesidades de la mayoría de la sociedad. Y aparece la preocupación empresaria al gobierno Macri de este debate parlamentario que crecía para prohibir los despidos. Y la voz de alarma tuvo respuesta inmediata del gobierno Macri diciendo: si eso sale como ley, vamos a vetar. Lo que ponía en evidencia el carácter antidemocrático de un gobierno que hizo campaña y se presenta como una adalid del respeto de voluntad democrática expresada en votos para las elecciones, votos en el Parlamento. Pero no solo expresó su voluntad de veto, sino que largó una iniciativa parlamentaria muy importante que se va a materializar incluso esta semana, que es lanzar una iniciativa de empleo joven. Hablan de fomentar, crear 200.000 empleos en el segundo semestre, por supuesto. Todo en el segundo semestre, ¿eh? Todo en el segundo semestre. Inflación baja en el segundo semestre, 200.000 nuevos empleos para jóvenes de 18 a 25 años en el segundo semestre, que es una cifra superior a cualquier indicación de despidos en esta etapa. Y la iniciativa ha tenido su logro político en cuanto Sergio Massa, uno de los sectores principales de la oposición política parlamentaria, manifestó que está más de acuerdo con esta iniciativa que con prohibir los despidos.
Incluso un economista diputado del sector como Marco Labaña salió a decir que van a apoyar la iniciativa de creación de nuevos empleos y si eso no funciona retomarán la idea de la emergencia ocupacional para frenar los despidos. Lo real es que se ha abierto un debate más que interesante porque a instancias del movimiento obrero organizado aparece el debate de poner fin a los despidos, hay respuesta de la burocracia política parlamentaria en coincidencia, iniciativa política del Poder Ejecutivo acompañada por sectores de la burocracia parlamentaria y en definitiva creo que todo puede definirse o contribuir a politizarse aún más la concentración del próximo 29 de abril, antesala de la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, del próximo domingo, ya que el viernes 29 concluyen todas las centrales sindicales en una concentración de protesta para lograr que protagonice el movimiento de trabajadoras y trabajadores esta concepción de ponerle freno a los despidos y generar un debate en la sociedad, a ver si la sociedad privilegia la política de austeridad, ajuste con la que el gobierno pretende contener la inflación, que al mismo tiempo que se despiden de 74.000 a 124.000 trabajadores, se le depositan el día viernes pasado 6.300 millones de dólares a los llamados fondos buitres. Y en un día de operaciones de los nuevos títulos, 7 bancos ganan 300 millones de dólares. Son cifras obscenas al lado de los padecimientos de familias que sufren los despidos de trabajadoras y trabajadores. Por eso creo que el debate de la lucha política, de la lucha de clases en estas horas, está en esta discusión. Y no se trata de que solo prohibiendo los despidos el tema se resuelve, sino que hay que frenar los despidos y reorientar la discusión de la sociedad sobre cuál es la política económica que hace falta en la Argentina para resolver los problemas de mayoría, porque estos depósitos a los acreedores buitre es expresión de que en la Argentina dinero hay. Hay dinero para los grandes bancos, hay dinero para los grandes especuladores, es más, el Banco Central sigue ratificando letras del Banco Central con interés de 38% a 35 días, con lo cual en la Argentina el mejor negocio del que tiene dólares es cambiarlos en pesos, invertir en letras del Banco Central y en 35 días volver a cambiarlos en dólares, haciendo una diferencia espectacular. La bicicleta. Un negocio de especulación que se paga con el trabajo social argentino. Claro. Y de fondo también una perspectiva, una teoría que impulsan desde el gobierno, que ya conocemos, ¿no? Esta idea del derrame, que más que prohibir los despidos, lo que habría que hacer es darle más facilidades todavía al empresariado para que generen más trabajo, y en una rueda que parece no tener fin y en donde siempre se privilegian los mismos intereses. Lógico, además en una expectativa de que van a venir inversiones externas, obviando la situación de crisis, incluso de los principales socios comerciales y económicos de la Argentina. Estoy hablando de Brasil, de China. Digamos, no hay un clima favorable a inversiones externas, salvo que la pulseada la gane el gobierno y genere condiciones de debilitamiento del movimiento social, sindical, popular, y avance toda esta política regresiva que ponen el acento en restablecer las condiciones de rentabilidad, de ganancia de los capitales más concentrados. Es un tema que la sociedad tiene que decidir. Por eso es que yo le asigno mucha importancia a lo que va a acontecer este viernes como un momento más de la disputa del sentido común en la Argentina para ver si avanzamos en esta continuidad del ajuste o si se puede revertir la tendencia política para otra política económica, para otra orientación del rumbo económico y político en la Argentina. Así es, y se va a ir definiendo, como decimos, me parece, en la calle, ¿no? Sí, creo que ese es el tema, porque, ojo, en el Parlamento muchos creían que se podían discutir cosas, y es evidente que hay cosas que se pueden discutir, y hay cosas que no.
pero también interviene la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y por eso se ha visto en estas últimas 48, 72 horas como el gobierno interviene sobre el espacio de Sergio Massa, el peronismo renovador, el Frente Renovador, para, bueno, cambiar la correlación de fuerzas ahí y seguir disputando consenso político para el proyecto de Cambiemos. Así es. Julio, te agradecemos muchísimo, como siempre, la participación con esta columna y nos volvemos a reencontrar el lunes que viene. Hasta la próxima. Abrazo grande.